Castilla no siempre fue el reino poderoso que muchos recuerdan en los libros. Hubo un tiempo en el que sus tierras estaban divididas. Sus nobles desconfiaban unos de otros, y el pueblo vivía entre la esperanza y el miedo. Las montañas que protegían sus fronteras también encerraban viejos conflictos, y las ciudades, aunque llenas de vida, estaban marcadas por rivalidades silenciosas. En aquel tiempo, el reino era gobernado por un joven heredero llamado Rey Aurelio, un hombre que había subido al trono demasiado pronto. Tenía apenas 27 años cuando recibió la corona, después de la muerte repentina de su padre. Los nobles lo miraban con recelo, pensando que era demasiado joven para sostener el peso de un reino. Los consejeros discutían entre ellos, y cada región reclamaba mayor poder. Aurelio observaba todo en silencio. Pasaba horas caminando por los pasillos de la fortaleza real, escuchando el eco de sus propios pasos mientras intentaba comprender la verdadera raíz de los problemas del reino. No quería ser un rey más, uno que solo firmara decretos y ordenara ejércitos. Quería ver a Castilla unida, fuerte y respetada. Pero, sobre todo, quería devolverle al pueblo la dignidad que había perdido con los años. Una mañana, Aurelio decidió recorrer las tierras del reino sin anunciar su visita. Viajó por los pueblos pequeños, cruzó ríos, habló con mercaderes y campesinos. No llevaba escoltas, solo un caballo gris y un cuaderno donde anotaba lo que veía. Descubrió que el pueblo no necesitaba más impuestos ni más leyes. Necesitaba justicia, protección y oportunidades. Ese viaje despertó en él una determinación nueva. Al regresar a la capital, reunió a su consejo y anunció que iniciaría una serie de reformas. No todos reaccionaron bien. Algunos nobles temían perder privilegios. Otros consideraban que los cambios podrían provocar rebeliones. Pero Aurelio ya no dudaba. Había visto la verdad con sus propios ojos. Mientras el rey trabajaba en silencio, una sombra se movía entre los muros del castillo. Un noble influyente, temeroso de perder poder, empezó a conspirar. Sabía que si Aurelio lograba unir el reino, su propia influencia se desvanecería. Las primeras señales de traición empezaron a aparecer en pequeños gestos, rumores, decisiones inexplicables dentro del consejo. Aurelio aún no sabía quién estaba detrás de aquello, pero sentía que algo se movía bajo la superficie, como un río oculto bajo la tierra. Aún así, siguió adelante. Si te gustan las historias como esta, recuerda suscribirte a Lingua Hub Español. Cada semana una nueva leyenda narrada en un español claro y hermoso. El invierno llegó a Castilla con su silencio blanco. Los campos quedaron cubiertos de nieve, y el reino parecía detenerse por un momento. Pero en el corazón del rey, la decisión ya estaba tomada. Cambiaría Castilla, aunque tuviera que enfrentarse a la oscuridad que crecía dentro de su propio palacio. Ese invierno sería el comienzo de una transformación que marcaría para siempre la historia del reino. El invierno avanzaba con lentitud sobre Castilla. Las noches eran más largas, las hogueras ardían con más fuerza, y la gente se refugiaba en sus casas mientras el viento golpeaba las murallas con un sonido grave y antiguo. Parecía que el reino entero esperaba algo, aunque nadie sabía exactamente qué. El rey Aurelio pasaba muchas horas en la sala del consejo, revisando mapas, leyes antiguas y cartas enviadas desde las diferentes regiones. Había visto la verdad durante su viaje. El pueblo necesitaba un cambio profundo, necesitaba un futuro, y Aurelio estaba decidido a dárselo. Pero mientras avanzaba con sus planes, la tensión dentro del palacio comenzaba a crecer. Los nobles más conservadores veían sus reformas como una amenaza. Para ellos, el poder debía permanecer en pocas manos. Temían que un pueblo fuerte significara un noble débil, y entre ellos se encontraba don Esteban, uno de los hombres más influyentes del reino.
Don Esteban era inteligente, calculador y paciente. No levantaba la voz en el consejo, pero sus palabras siempre caían como piedras en el agua, generando ondas invisibles. Nadie sabía hasta dónde llegaban sus decisiones, y Aurelio, aunque joven, podía sentir que detrás de aquel rostro sereno había un propósito oculto. Una tarde, mientras Aurelio revisaba documentos, recibió un informe inesperado. En una de las regiones del norte, un grupo de hombres armados había atacado un almacén de trigo que pertenecía a la corona. No era un simple robo, era un mensaje, un desafío. Aurelio comprendió que sus enemigos no estaban afuera, estaban adentro, en su propia corte, entre hombres que juraban lealtad, pero que movían los hilos de la discordia en la sombra. El rey convocó a su círculo más cercano, pocos hombres de confianza, elegidos no por su linaje, sino por su integridad. Les explicó que alguien dentro del consejo buscaba desestabilizar el reino antes de que las reformas comenzaran a dar fruto. Sus aliados le pidieron cautela. El enemigo era poderoso y la traición profunda. Pero Aurelio no era el joven inseguro que había subido al trono años atrás. El viaje por el reino lo había cambiado. Había visto la pobreza, la injusticia, la desesperanza, y sabía que la transformación llevaba consigo un precio. Mientras tanto, el pueblo comenzaba a notar los primeros cambios. Las nuevas leyes reducían impuestos injustos. Las escuelas de las ciudades recibían ayuda. Los mercados eran vigilados para evitar abusos de poder. La gente empezaba a creer, y eso era lo que más temían los conspiradores. En medio de esos días turbulentos, Aurelio se tomó un momento de calma en los jardines del palacio. La nieve caía de manera suave sobre los árboles y las estatuas de piedra. Allí, bajo un cielo gris, tomó una decisión silenciosa. Protegería Castilla incluso si eso significaba enfrentarse a los hombres más poderosos del reino. Si disfrutas de esta serie y quieres más historias como esta, te invito a suscribirte a Lingua Hub Español, donde cada semana te espera una nueva leyenda, narrada con claridad y emoción. Esa noche, mientras los pasillos del palacio dormían bajo el frío, un mensajero secreto dejó una carta bajo la puerta del rey. No traía un sello oficial, no traía firma, solo una frase escrita con tinta oscura. El enemigo está más cerca de lo que crees. Aurelio comprendió que la batalla por el futuro de Castilla ya había comenzado. La carta sin firma no salió de la mente del rey Aurelio durante muchos días. A veces la releía antes de dormir, observando la tinta oscura que parecía más una advertencia que un mensaje. Otras veces la guardaba entre sus documentos, intentando convencerse de que solo era un intento de confundirlo. Pero, en el fondo, sabía que quien la había escrito hablaba con la verdad. El enemigo estaba cerca, tal vez demasiado cerca. El invierno avanzaba, y Castilla parecía cubierta por un silencio profundo, como si la nieve hubiera absorbido las voces del reino. En los mercados, la gente hablaba con cautela. En los caminos, los viajeros evitaban mencionar política. En los castillos de los nobles, las velas ardían hasta muy tarde, símbolo de reuniones secretas que nadie podía ver, pero todos imaginaban. En medio de este clima tenso, Aurelio continuaba con sus reformas. Ordenó mejorar los caminos comerciales, reorganizar la Guardia Real y exigir transparencia en las cuentas de los nobles. Fueron decisiones valientes, necesarias y peligrosas. Cada cambio del rey era como una piedra lanzada a un lago quieto. Las ondas avanzaban lejos, y no todos querían sentir ese movimiento. Los rumores crecían. Algunos decían que Aurelio estaba debilitando a los nobles para concentrar el poder. Otros murmuraban que había perdido el control y que el reino estaba más dividido que nunca. Pero el pueblo, las familias, los comerciantes, los campesinos,
comenzaba a ver algo diferente en él: determinación. Veían a un rey que caminaba sin escolta por los pueblos, a un rey que escuchaba, a un rey que quería transformar, no dominar. Eso despertaba confianza y temor al mismo tiempo, porque cualquier cambio profundo provoca resistencia. Una tarde helada, Aurelio recibió un informe preocupante de un mensajero del sur. Algunos castillos fronterizos habían dejado de responder. No era normal. Los comandantes siempre enviaban reportes, incluso en los peores inviernos. Pero esta vez, silencio. El rey sintió un escalofrío. El enemigo no solo actuaba en la sombra. Había comenzado una desestabilización real. Decidió enviar grupos discretos de guardias para investigar. No para luchar, sino para observar. Quería saber si existía una amenaza externa o si el peligro se acercaba desde dentro. Mientras tanto, en el propio palacio, la atmósfera cambiaba. Los sirvientes susurraban, los consejeros actuaban con más prudencia, y algunos nobles se marchaban repentinamente a resolver asuntos en sus tierras. Nadie quería involucrarse, pero todos sabían que el reino avanzaba hacia algo grande. Aurelio pasaba más tiempo frente a los viejos mapas del reino, observando montañas, valles y fortalezas. Comprendía que, para cambiar Castilla, debía mantenerla unida, y para eso tenía que encontrar al enemigo. Si estás disfrutando esta leyenda y quieres seguir cada capítulo, recuerda suscribirte a Lingua Hub Español. Aquí las historias cobran vida en un español claro y envolvente. Esa misma noche, mientras el rey revisaba el mapa, alguien penetró en el viejo archivo bajo el castillo. No para robar algo de valor, sino para llevarse una sola pieza de información: el nombre de la persona que podía revelar la traición. A la mañana siguiente, aquel archivista había desaparecido. La desaparición del archivista cayó sobre el palacio como una sombra larga y fría. Durante la mañana, los guardias recorrieron pasillos, sótanos y torres buscando al hombre, pero no hallaron rastro alguno. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Solo encontraron una estantería movida y un pergamino faltante. Nada más. Aurelio observaba el archivo vacío, con el aire helado pegado a la piel. Sabía que aquel acto no era un robo común. Era un golpe calculado, preciso, destinado a borrar una pista esencial. El enemigo había dejado de esconderse. Ahora actuaba. Los rumores en el palacio crecieron como raíces oscuras. Algunos hablaban de un secuestro, otros de una muerte silenciosa. Nadie lo decía abiertamente, pero todos pensaban lo mismo. La conspiración estaba más cerca del trono de lo que jamás imaginaron. Aurelio reunió a su pequeño círculo de confianza. Les mostró el registro incompleto del archivo y explicó que el pergamino desaparecido contenía informes antiguos sobre las lealtades de ciertos nobles. Era, potencialmente, la pieza clave para desenmascarar al traidor. Sin embargo, algo inquietante surgió al revisar el resto de documentos. Todos los caminos de sospecha parecían llevar al mismo nombre: el de don Esteban. Aurelio no se sorprendió. Desde antes del invierno había sentido en él una fría ambición, una forma de moverse en silencio entre decisiones del consejo. Pero descubrirlo en papel, aunque fuera parcialmente, transformó la sospecha en certeza. Aún así, actuar precipitadamente podía desatar una guerra interna. Decidió observar, no atacar. Mientras tanto, en el reino, comenzaron a llegar reportes preocupantes. En el norte, varias aldeas se habían negado a pagar tributo, alegando que el nuevo orden era injusto. En el oeste, tropas sin insignias oficiales recorrían los caminos. En el sur, 2 castillos habían reforzado sus muros sin recibir órdenes de la corona. Todo estaba conectado. Todo seguía un mismo pulso, un mismo plan. Era evidente. Alguien estaba preparando una ruptura dentro de Castilla. Dividir para gobernar.
debilitar para tomar el poder. Mientras caminaba por la sala del trono, Aurelio sintió el peso de la corona más fuerte que nunca, no porque dudara de su misión, sino porque comprendía que estaba a punto de enfrentarse no solo a un conspirador, sino a una red completa de poder, tejida durante años bajo la superficie. Sin embargo, algo nuevo también estaba ocurriendo. El pueblo, el mismo pueblo que había sido ignorado durante generaciones, empezaba a unirse alrededor del rey. Comerciantes, campesinos, herreros y maestros apoyaban sus reformas. Veían en él un líder justo, no un tirano. Y esa fuerza popular comenzaba a inquietar a los nobles rebeldes. Aurelio entendió entonces que el verdadero poder del reino no estaba en las torres ni en los ejércitos, sino en la gente que lo habitaba. Y esa gente ahora lo miraba con esperanza. Si esta historia te está inspirando y quieres acompañar cada capítulo, recuerda suscribirte a Lingua Hub Español. Aquí las leyendas toman vida en un español claro y emocionante. Esa noche, mientras la luna iluminaba apenas las murallas, una figura encapuchada dejó una carta en la puerta del rey. No tenía sello, no tenía firma, solo una frase escrita con una caligrafía distinta a la anterior. La ruptura está cerca. Prepárate. Aurelio supo entonces que la tormenta final se acercaba y que Castilla estaba a un paso de cambiar para siempre. La advertencia de aquella última carta, una frase breve, escrita con una caligrafía inquietantemente serena, no solo confirmaba la magnitud de la conspiración, sino que también marcaba el momento en el que Aurelio comprendió que el reino había llegado al borde de su mayor transformación. Durante días, observó en silencio cómo los informes que llegaban de distintas regiones dibujaban un mapa de tensiones que no podía ignorar. Castillos que actuaban sin autorización, señores locales que retrasaban pagos antiguos, milicias improvisadas que patrullaban caminos que siempre habían pertenecido a la corona. Todo avanzaba hacia un único destino, una ruptura inminente. A diferencia de muchos reyes anteriores que habrían respondido con violencia inmediata, Aurelio eligió un camino más complejo y más valiente. Sabía que un reino no se mantiene unido solo por la espada, sino por la confianza de quienes lo habitan. Por eso, antes de convocar a sus tropas, decidió salir personalmente a las regiones donde la rebelión había echado raíces. Montado en su caballo gris, acompañado solo por un reducido grupo de guardias leales, atravesó los campos blancos del invierno, observando con una mezcla de tristeza y determinación cómo Castilla parecía suspendida entre dos futuros posibles. Cuando llegó finalmente a la llanura donde los nobles rebeldes habían reunido a sus hombres, el silencio que se formó a su alrededor fue tan denso que parecía congelar el aire. Las tropas adversarias, compuestas en su mayoría por campesinos obligados a combatir, lo miraban con una mezcla de confusión y respeto. Para muchos, aquel joven rey no era un tirano, sino el primer gobernante en décadas que había intentado mejorar realmente su vida. Aurelio lo sabía, y por eso había venido. La figura de don Esteban no tardó en aparecer entre sus soldados. Vestía una armadura oscura, diseñada más para inspirar miedo que para proteger, y avanzaba con la seguridad de quien se cree dueño del destino. Había apostado toda su fortuna política a la caída del rey. Había movido influencias, comprado voluntades y sembrado discordia en cada rincón del reino. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado el poder de un pueblo que, por primera vez, sentía que su voz importaba. Aurelio habló entonces, no como un monarca amenazado por la rebelión, sino como un hombre que comprendía profundamente el dolor, la desconfianza y las heridas que habían acumulado generaciones enteras. Habló del sentido del deber, de la memoria de sus antepasados, de la responsabilidad que todos, reyes, nobles y campesinos,
compartían con la tierra que los alimentaba. Sus palabras no fueron un discurso preparado ni un intento de manipulación. Fueron una verdad pronunciada con convicción y respeto. Y algo extraordinario ocurrió. Soldados que habían sido convocados para luchar comenzaron a bajar sus armas. Otros dieron un paso atrás, negándose a alzar la espada contra quien había defendido sus derechos. Un grupo de ellos incluso se arrodilló, no como acto de sumisión, sino como reconocimiento de un líder que no gobernaba por miedo, sino por justicia. El poder de la rebelión se desmoronó en cuestión de segundos. Don Esteban, incapaz de aceptar la derrota, intentó retirarse entre la confusión, pero fue detenido no por los hombres del rey, sino por los suyos propios, cansados de servir a un señor que solo buscaba conservar privilegios personales. La confrontación que durante semanas había amenazado con desatar una guerra civil terminó sin una gran batalla, sin sangre derramada en la nieve, sin castillos incendiados. Terminó con un cambio silencioso, profundo y definitivo en el espíritu del reino. Cuando Aurelio regresó al palacio, no celebró la victoria como un triunfo militar, sino como un paso decisivo hacia un nuevo orden. Convocó a los nobles, tanto a los fieles como a los arrepentidos, y anunció la formación de un consejo renovado, compuesto no solo por casas poderosas, sino también por representantes de ciudades, gremios y aldeas. Por primera vez en la historia de Castilla, el pueblo tendría voz en las decisiones del reino. Las semanas siguientes fueron testigo de una transformación real. Los caminos se reconstruyeron, las escuelas comenzaron a multiplicarse, los mercados prosperaron y las regiones antes tensas volvieron a unirse bajo una misma voluntad. Castilla no solo evitó la ruptura, sino que renació más fuerte, más justa y más consciente de su identidad. Aurelio, desde la torre más alta del palacio, observaba cada amanecer con una serenidad nueva. Sabía que el camino que había elegido no había sido el más fácil, pero sí el correcto. Había enfrentado la traición sin convertirse en tirano, había defendido la unidad sin caer en la violencia, y había demostrado que un rey puede cambiar su reino cuando es capaz de cambiarse a sí mismo. Castilla estaba viva, y gracias a él, preparada para un nuevo siglo. Suscríbete a Lingua Hub Español. Cada semana comienza una nueva aventura.